el asambleísta Rafael Dávila, independiente por la provincia de Loja, de la Comisión del Económico. Lo hemos invitado para hablar qué pasa justamente con el tema de las reformas tributarias que entra en análisis, en el debate, cuando el presidente de la Asamblea dijo que van a analizar. ¿Hay el tiempo necesario? ¿Hubo el tiempo para hacerlo? Sin embargo, se ha tomado el tiempo necesario para tratar el tema de la ley de comunicación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. ¿Qué era más importante, las reformas tributarias o básicamente la ley de comunicación? La otra que esté por el Ministerio por la ley y la otra que el debate continúa. Las reformas tributarias, ¿qué nos significa para el 2012? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo cordial a todos los amigos televidentes. Bueno, yo creo que las dos son importantes. De ley son importantes, pero una tiene más trascendencia. Lo que pasa es que la una tiene plazos. Okay. ¿No? La reforma tributaria, de acuerdo a la Constitución, al haber sido calificada como de urgencia en materia económica por el presidente de la República, tiene un plazo de 30 días para ser resuelta por la Asamblea Nacional. La reforma entró a la Asamblea el 24 de octubre, por lo tanto los 30 días se vencen el próximo miércoles 23 de noviembre. La ley de comunicación no tiene ese plazo tan estricto. Bueno, además se venció. No se olvide que había un año de plazo. Ese plazo se venció en octubre del 2010. Pero la otra se vence el próximo miércoles. Por lo tanto, hay urgencia de ser tratada. Y el haber acelerado la ley de comunicación más bien es medio sospechoso, porque de por medio hay unas reformas de la ley orgánica de la función legislativa que cambiaría la forma de legislar. Al parecer, Alianza País astutamente lo puso antes de la ley de orgánica de la función legislativa para que siga debatiéndose con el mecanismo actual, que es en paquete, sin abrir la ley para poder ser debatida por artículo e incluso ser votada por artículo. Entonces, pero la reforma tributaria es grave. Pero hay el tiempo para debatirlo. La ley de medios, la ley de comunicación, ¿no? No, ¿y la reforma tributaria? La reforma tributaria es grave, muy grave lo que está pasando. Esto hay que decirlo al Ecuador con claridad. Alianza País está dilatando el tema para conseguir que entre por Ministerio de la Ley, visto que no tienen los votos para aprobar más impuestos a los ecuatorianos. En la Comisión de Régimen Económico, que la preside el asambleísta Paco Velasco, se pudo ver claramente que perdieron un voto, perdieron el voto de un aliado, de Ramón Cedeño, lo perdieron, se quedaron con 5 de 11, y por lo tanto, al no tener mayoría para aprobar un informe, convocaron extrañamente el día previo al feriado a las 6:30 de la tarde, un asambleísta que lamentablemente venía de Guayaquil a la sesión, el avión tuvo que regresarse a Guayaquil, luego no volvió a convocar ni el miércoles ni el jueves del feriado, no lo volvió a convocar, no quiso volver a convocar, porque no tienen los votos. Era viable esta semana. La Asamblea tiene un plazo de 30 días para aprobar, modificar o rechazar el proyecto. Pero era viable para ponerlo esta semana en debate. Por supuesto. Lo pusieron ayer por la noche. Y lo más grave, ayer la sesión terminó a las 11:30 de la noche. Y no quiso votar el presidente de la Asamblea. Se negó a dar paso a la votación solicitada por el asambleísta Paco Moncayo, que pidió que se vote la moción de que el proyecto sea negado y archivado por inconveniente a los ecuatorianos. Hay razones incluso constitucionales, pero el hecho cierto es que la reforma tributaria apunta a sacar del bolsillo de los ecuatorianos entre 800 y 900 millones de dólares fundamentales para el gobierno para financiar su campaña electoral del año 2012. Se esperan unos 350 millones. ¿Para el 2012? ¿Más de la reforma tributaria? Sí. Mucho más. Mucho más. Vea. Eso lo dijo el director de Servicios de Rentas Internas. Está faltando la verdad. Y solamente es cuestión de ver las cifras nomás. ¿Ya? Actualmente el impuesto a la salida de capitales, ¿no?, que está grabado con el 2%, ¿sabe usted cuánto genera ese impuesto en el año? 450 millones de dólares. 450 millones genera el impuesto a la salida de capitales con el 2%. Cuando le sube al 5% le está aumentando 3 puntos, lo cual significaría 600 millones de dólares más solo por el impuesto a la salida de capitales, más los impuestos a los licores, a los cigarrillos, impuesto verde, a los vehículos, a las botellas plásticas. Este impuesto le genera fácilmente entre 800 y 900 millones de dólares, pero nos dicen otras cosas que no hay que dejarse engañar. Y yo le quiero denunciar al país, si usted me permite. Claro. Estamos ya tratando la
proforma presupuestaria del año Del 2012. 2012. ¿No? En el presupuesto general del año 2012, para publicidad, están contemplados 295 millones de dólares. Yo le voy a dejar esta copia aquí, no sé si... Sí, con esa cámara, por favor. Muchísimas Tengo gracias. una copia para Gracias. usted. Vamos a irlo a analizar. Son 295 millones de dólares contemplados en diferentes ítems, ¿no? Todo eso relacionado con publicidad, eventos públicos, difusión, información, materiales de impresión, espectáculos públicos, oficiales, bueno, 295 millones de dólares. Uno podría decir, no, tal vez he cogido malas partidas, estoy exagerando. Yo hice una comparación de esas mismas partidas. ¿Estos dineros de dónde son esos ingresos? Bueno, los ingresos del presupuesto son del petróleo, de tributarios, ¿no? Básicamente. Es que lo escuchaba el director del Servicio de Rentas Internas cuando fue a la comisión, de que si no se pasa esta ley importante de tributos, pues estaría en riesgo el tema de la dolarización. Está en riesgo la campaña electoral del presidente Correa. Está en riesgo la difusión de su gobierno con vistas a conseguir la reelección en el año 2013. Y no se olvide que las elecciones presidenciales son el 20 de enero del 2013. Por lo tanto, el año 2012 es un año electoral. Eso es lo que está en riesgo. El resto es puro cuento. Puro cuento, ¿no? La dolarización puede estar en riesgo más bien por el desborde del gasto público, que está generando un déficit en la balanza comercial. No, pero ese es otro tema. Entonces, vea, yo solamente le quería decir, alguien podría decir que mis números son exagerados. Estos números yo los he sacado del presupuesto general del Estado. Y yo comparo cuánto en estas partidas de impresión, de espectáculos, de eventos públicos, de difusión, información y publicidad, cuánto estaba en el año 2011. En el año 2011, sumando todas estas partidas, teníamos 54 millones de dólares. Y en el año 2012 están 295 millones de dólares. ¿Eh? Esto es una cifra impresionante, lo que el gobierno pretende hacer en el año 2012 para promocionar su obra, su gobierno, sus políticas, sus acciones, con miras evidentemente a la campaña electoral. Y por eso la desesperación de imponerle nuevos impuestos a los ecuatorianos, a como dé lugar, a rajatabla, aún evitando que el órgano legislativo nacional debata, discuta y se pronuncie sobre la reforma tributaria, lo cual es vergonzoso. Perdóneme, pero sería una vergüenza, es una vergüenza para el Ecuador que la Asamblea Nacional no discuta, no apruebe, no se pronuncie sobre la reforma tributaria y que ésta entre en vigencia por el Ministerio de la Ley. Sería un abuso sin nombre en este país que nos impongan nuevos tributos, nuevas cargas tributarias sin el pronunciamiento de la Asamblea Nacional. En el fondo los impuestos no son necesarios, entonces, estos impuestos más conocidos como impuestos verdes. Por supuesto. Tienen su finalidad y su fondo. Llamados por el gobierno como impuestos verdes, debe ser seguramente por el color del partido de gobierno, porque de verdes no tienen nada, perdóneme, o por el color de los billetes, pero de verdes no tienen nada, porque lo que están grabando es todas las importaciones del país, que le suben al 5%, eso significa que todos los bienes de consumo de los ecuatorianos, porque incluso la industria nacional tiene un 80% de componente importado, entonces todos los bienes y productos a disposición de los ecuatorianos del próximo año van a tener un incremento de precios, proveniente de que el importador, el empresario, va a pagar 5% por esas importaciones y lo va a trasladar al precio del producto final. En definitiva, somos todos los ecuatorianos, con dinero de nuestro bolsillo, que vamos a financiar estos 800, 900 millones de reforma tributaria, entre otras cosas, para que el gobierno haga su campaña electoral en el 2020. ¿Qué dicen los empresarios y cómo miran también con una gran preocupación? Deben verlo. Mire, en la Comisión de Régimen Económico, con excepción del economista Carlos Mar Carrasco, todo el resto de asistentes a la comisión se pronunciaron en contra, sobre la inconveniencia, sobre el perjuicio que esto significa para el Ecuador, para los ecuatorianos. El 99% de los ecuatorianos que asistieron a la comisión nos dijeron a los asambleístas: por favor, no aprueben estos impuestos, le hacen daño a la economía ecuatoriana, les van a perjudicar a las empresas ecuatorianas, incluso a las exportadoras, porque mire, las que están operando en el territorio nacional van a poder trasladar ese 5% de impuesto al producto final. Pero las que están exportando
ese incremento de sus costos no lo van a poder trasladar porque en los otros países pierden competitividad, dejarían de vender si es que aumentan el 5% en el precio de sus productos. Va a haber una afectación a las exportaciones en el país. Sin embargo, muchos entendidos en la materia, empresarios y economistas, cuestionan justamente a esta comisión porque ha habido poco debate, poco conocimiento. No conocen de fondo muy bien el tema de reformas tributarias que de una u otra manera son perjudiciales. Ahí los implican a ustedes de la comisión. Bueno, a ver, cada asambleísta tiene su propia formación, su propio criterio y su propia posición. Yo no soy miembro de la Comisión de Régimen Económico, yo soy miembro de la Comisión de Desarrollo Económico, que ahorita está tratando el presupuesto general del Estado del 2012. En la comisión, incluso 6 de los 11 asambleístas de oposición, más de un ex aliado del régimen, firmaron un informe. Hay un informe firmado por ellos para que el Pleno de la Asamblea conozca. Pero Alianza País empieza a hablar que los plazos no se cumplieron. Claro, no se cumplieron los plazos porque ellos no quisieron convocar. Porque ellos no quisieron volver a convocar ni el miércoles ni el jueves. No quisieron, no tuvieron voluntad. Y que no nos engañemos. Pueden poner 10.000 pretextos. El tema cierto es que lo están utilizando como batalla de pelea. El hecho de no haber tenido quórum el martes a las 6:30 de la tarde para evitar el tratamiento y el pronunciamiento de la Asamblea, porque están conscientes que no tienen los votos en la Asamblea para aprobar un nuevo paquete de impuestos y no quieren que sea negado por la Asamblea. Incluso por ello anoche se evitó la votación. Se evitó la votación anoche porque quieren poner en vigencia a la fuerza. Pasándose por encima de la Asamblea Nacional, quieren imponerle nuevos tributos a los ecuatorianos. Muy tarde para analizar el tema entonces, o sí hay tiempo. Bueno, apretadamente. La Asamblea, de acuerdo a la Constitución, tiene 30 días de plazo para... Hablo por el tiempo que se va a cumplir. Modificar, para aprobar, modificar o rechazar el proyecto de ley. Ese plazo se vence el día miércoles próximo, 23 de noviembre. Por lo tanto, tenemos todavía, hoy estamos 17. Jueves 17. Tenemos 6 días todavía por delante que la Asamblea perfectamente se puede pronunciar respecto a este paquete de impuestos. Pero anoche, ¿qué pasó? El presidente de la Asamblea no dio paso al pedido de que se vote respecto a la reforma tributaria. No dio paso. Ha convocado hoy a una reunión de jefes de bloque, vamos a reunirnos hoy día, vamos a exigirle que convoque y permita la votación. Finalmente, su comentario sobre el tema de la ley de comunicación, que también está en debate en la Asamblea. Bueno, mire, la Asamblea en estos años ha vivido una circunstancia insólita cuando se nos obliga a los asambleístas a votar los proyectos de ley en paquetito cerrado. Entonces, porque si una ley tiene 100 artículos, por ejemplo, supongamos que yo estoy de acuerdo con 90 de los 100 artículos, pero discrepo con 10 artículos. Resulta que hoy yo no puedo discriminar esos artículos, no puedo pedir una votación independiente de esos 10 artículos, o estoy condenado o a votar por el paquete completo o a votar en contra de todo el paquetito que viene ya amarrado desde la comisión legislativa correspondiente, lo cual es un absurdo. Por eso hemos clamado, hemos insistido, hemos presionado para que se aprueben las reformas a la ley orgánica de la función legislativa que permita impugnar artículos, abrir la ley, abrir ese paquetito y que en el Pleno empecemos a debatir artículo por artículo. Eso debe hacerse con la ley de comunicación. Y la ley de comunicación debe ser así, aprobada. Más no archivarse. No, porque obviamente tenemos el mandato constitucional de que se apruebe una ley de comunicación. Lo que pasa es que tampoco podemos aprobar cualquier ley de comunicación con cualquier contenido. Entonces vamos aprobando los artículos que hablan de los principios de libertad de expresión, de los derechos de los ciudadanos para escuchar opiniones, todo eso podamos ir aprobando. Pero cuando incluso aprobemos aquel que establece la conformación de un consejo de regulación, de acuerdo. Pero separemos el artículo en el que se establece cómo se conforma el Consejo de Regulación. Y además, aquí por el bien del Ecuador, tenemos que exigirle a Alianza País un compromiso firme de respetar lo que apruebe la Asamblea Nacional en el segundo debate. ¿Por qué? Porque una vez aprobado el segundo debate por la Asamblea, el proyecto va al Ejecutivo. El Ejecutivo podría volver a incluir los artículos fatales, llamémoslo así, los artículos que coartan libertades, los artículos que quieren atemorizar medios de comunicación, y obviamente la Asamblea, si no hay la voluntad de Alianza País, no tendría los 83 votos que requeriríamos para insistir en el texto original luego del veto presidencial. Entonces,
De por medio también requerimos, el Ecuador necesita el compromiso de los asambleístas de Alianza País de que luego de cuando regrese el veto presidencial, cuando regrese la ley con el veto presidencial, nos ratifiquemos en el texto que hemos aprobado en segundo debate.